Damos gracias al Señor por estos hermosos cantos, estas alabanzas tan hermosas. Y me gustaría que abriéramos sus Biblias en Primera de Corintios 16:2. Si lo tienen, pueden decir un amén. Dice así en el nombre del Padre. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando hayan llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Inclinamos nuestros rostros. Gracias, Padre Santo, por este día más de vida, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has permitido, Padre Santo, estar aquí en este día, listos para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por el predicador, Señor, de este día y por todos los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Abre nuestras mentes, Padre Santo, para entender tu palabra y nuestro corazón, Señor, para guardarla. Te pido, Padre Santo, por estas ofrendas, Señor, que van a ser recogidas el día de hoy, Señor, que sean utilizadas, Señor, acorde a las necesidades que hay en esta iglesia, Señor. Te pido que multipliques, Señor, las ofrendas de los hermanos, Padre Santo. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos sustenta, Señor, día a día. Te pido por el trabajo de cada uno de los hermanos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. Amén. Muy bien, hermanos. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Como bien habíamos visto, ya en el mes de diciembre tuvimos un largo tren de enseñanzas, ¿no?, acerca de Isaías 9:6. Hoy vamos a volver a retomar lo que estábamos estudiando en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar mirando Mateo capítulos 15, versículos del 1 al 20. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 20, y el título del sermón va a ser Hipocresía religiosa y obediencia verdadera. Hipocresía religiosa y obediencia verdadera. Esto es muy interesante porque hoy en día, de hecho, muchas personas siguen a Jesús, ¿no? Pero muchos de ellos lo siguen de una manera bastante hipócrita, bastante religiosa, por así decirlo. Basta con mirar las iglesias alrededor, iglesias carismáticas, pentecostales, incluso la secta de los unitarios, unicitarios, etcétera, etcétera. Pero ciertamente dentro de todo esto hay mucha verdad. Y de hecho tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de continuar, permíteme darle una pequeña ilustración al respecto. Resulta que un día vi un hombre que fue enfermo al hospital. Y el hombre fue, miró al doctor y le dijo: hey doctor, vengo enfermo, necesito que me chequee. El doctor lo chequeó y le dijo: tienes un problema interno y necesitas ser curado. Y el hombre dijo: señor, doctor, pero ¿cómo me va a decir eso si yo soy una persona que me cuido, yo me alimento? No, mejor dígame qué tipo de alimento puedo yo consumir porque por dentro estoy sano. Y en ese el doctor lo volvió a mirar fijamente y le dijo: estás enfermo y te vas a morir. Lo que tú haces externamente
no te va a ayudar. Tu problema es interno. Hoy en día, como habíamos dicho, muchos cristianos creen de que el problema de nosotros es algo externo después que volvemos a ser, es decir, después de que ya somos creyentes, no nos convertimos. El problema en realidad radica, según la Escritura, es dentro del corazón. Podemos aparentar, ¿verdad?, hacer muchas cosas para Dios, pero si el corazón de nosotros no está alineado con la voluntad de Dios, verdaderamente nuestras obras no sirven para nada. Fíjense esto, qué interesante. Un estudio estadístico, de hecho un estudio bien serio, llamado American Worldview Inventory en el 2025, realizado por Arizona Christian University en colaboración con George Barna, dijo lo siguiente: el 72% de los cristianos creen que las personas son básicamente buenas de corazón, aun cuando la Biblia enseña lo contrario. El 72% de los cristianos, hermanos. El 66% afirma que todos han pecado, pero muchos no aplican esa verdad para su vida. El 52% de los adultos reconoce ser pecador, pero solamente uno de cada 4 creyentes o cada 4 cristianos nacidos de nuevo no se identifica como tal. Es decir, 1 de cada 4 creyentes no se identifica como pecador. Y solamente, como resultado final, el 14%, fíjense, del 100%, solamente el 14% de los cristianos mantiene una visión bíblica y clara del pecado. Yo recuerdo que a mis inicios del cristianismo, creo que lo he comentado otras veces, conocí a una persona y esta persona llevaba 18 años del evangelio, apenas yo llevaba 1 año y medio. Y esta persona, 18 años del evangelio, esta persona decía que nunca pecaba. Wow. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la mayoría de las personas se autoperciben buenas cuando la propia Escritura dice lo contrario? Claramente todo ser humano el ser humano es malo, aunque sabemos que tiene cualidades e intenciones buenas, ya sea creyentes o no creyentes. Sin embargo, nos hemos puesto a pensar cómo es que Dios verdaderamente mira el corazón del hombre. ¿Acaso el ser humano busca aparentar ser bueno cuando en realidad no lo es? Eso es algo que deberíamos preguntarnos. Así que si es tan amable, acompáñeme ahí en el texto, en Mateo capítulo 15. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a hacer una pequeña oración. Dios mío, te damos gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias Señor por el perdón de nuestros pecados. Verdaderamente estamos muy agradecidos por la vida que nos has dado, Señor, incluso por los momentos difíciles que hemos pasado, Señor.
Ayúdanos a permanecer en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu verdad, Señor, y ayúdanos a permanecer en tu voluntad, porque ciertamente muchas veces para nosotros es difícil y a veces puede ser hasta desconocida. Oramos, Señor, para que en esta tarde este estudio, Señor, pueda ser de beneficio para nosotros y para aquellos que nos puedan oír. Y como siempre decimos aquí, Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En el verso 1, nosotros vemos que el capítulo comienza mostrando un choque de doctrinas y de enseñanzas, ¿verdad? Los fariseos por un lado, Jesús por otro lado. Pero el texto dice que se acercaron a Jesús los escribas y los fariseos desde Jerusalén. Desde Jerusalén. Esto es muy importante porque nos hace entender que habían venido tras Jesús con el único motivo de contender contra él. Imagínense ustedes, por ponerle así un ejemplo, Eugene, si no me equivoco, y Seattle, el norte, el sur. Nosotros sabemos que Mateo, capítulo 14, versículo 34, si no me equivoco, dice que Jesús había salido de Genezaret, había tomado la barca con sus discípulos, etc. Y los fariseos tuvieron que ir detrás de Jesús para poder venir y contender contra él. Empezar este choque de doctrina. Oh, tú estás mal, yo estoy bien. Así eran los fariseos. Esto demuestra que en realidad los líderes locales eran representantes de la autoridad religiosa de la ciudad y estaban preocupados por cómo Jesús iba a influenciar a las personas de alrededor de Jerusalén, en las demás ciudades. Por eso los fariseos venían tras de Jesús. En el verso 2 nosotros también podemos notar ahí, hermanos, que los escribas y fariseos lanzan su primer golpe verbal al Señor. Pero es interesante porque ellos le hacen la siguiente pregunta a Jesús. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos, fíjense que no es ni la ley de Dios, es la tradición de los ancianos. Hermanos, notemos aquí que los fariseos religiosos, por así decirlo, se basaban en estas tradiciones y no en la ley. Ellos creían que la pureza externa era la que le agradaba a Dios, sin embargo olvidaban lo más importante, la limpieza del corazón. Por esta razón, en el verso 2 los fariseos le preguntan por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan. Esto era mucho más importante para ellos que la limpieza espiritual. El mostrar una vida santa exterior, el señalar a los demás, era típico de ellos. Pero sin embargo olvidaban lo más importante, que era la limpieza de su propio corazón. ¿Cuántas personas, hermanos, dentro de la iglesia no aparentan piedad por sus obras, pero viven un doble estilo de vida que contradice verdaderamente lo que ellos creen? Así hay muchos, Aquellos que dicen soy cristiano, pero no luchan con su pecado. Aquellos que estudian las Escrituras, pero no se relacionan con Dios diariamente. Aquellos que participan del cuerpo de Cristo, pero no han limpiado su corazón con la sangre del Cordero. Así hay muchos dentro de la iglesia. Sí, hay muchos, hermanos. Parecen piadosos por sus obras, pero nosotros sabemos que aún necesitan esa limpieza interior. Y lo que Dios verdaderamente busca es un corazón transformado, hermanos. Un corazón transformado, porque la apariencia externa no basta. No basta la apariencia externa. Solo la palabra de Dios puede producir esa limpieza en el corazón. Y los fariseos estaban, como dicen por ahí, strike, out, mal. Venían de mitotero, como dicen. Querían ver en el chisme, señalar a Jesús, no, mira tú, pero quebrantaban la ley y no tenían un corazón limpio. Esto es interesante porque, hermanos, esto no solamente es mi opinión. Dios dice que la verdadera transformación comienza en el corazón y que ninguna apariencia externa puede reemplazarla. ¿Y saben lo más importante? Lo más importante es que Él, en su voluntad y en su soberanía, ofrece esa solución. Es Él. Acompáñame ahí, si tiene a sus manos Jeremías capítulo 36, versículos del 25 al 27. Voy a leer la nueva traducción viviente. Y miren qué interesante, qué hermoso es este texto de cómo Dios ofrece la limpieza del corazón. Esto es algo que ya se había profetizado en el Antiguo Testamento. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios.
Lavaré, estoy leyendo Jeremías 36 del 25 al 27, según la Nueva Traducción Viviente. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Es Dios quien hace eso. Esa limpieza viene de parte de Dios, hermanos. Pero los fariseos no estaban alineados con Dios. La mente de ellos no estaba alineada verdaderamente con la voluntad del Señor. Por eso ellos contendían todo el tiempo. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos agradar a Dios, no basta con aparentar santidad o cumplir las tradiciones externas. Eso no basta. Debemos permitir que su palabra transforme nuestro corazón. ¿Por qué? Para que de allí se manifiesten los frutos que verdaderamente reflejen la obediencia de nosotros hacia Dios. Hacia Dios. Y eso solamente se va a hacer por medio de la palabra. Ahora miremos cómo Jesús confronta directamente esta actitud en el siguiente texto. En el verso 3, respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense, aquí no está diciendo porque Dios así lo mandó, no, por vuestra tradición. Por eso debemos tener cuidado y mirar si todas las tradiciones son buenas. Pues no todas las tradiciones son buenas, hermanos. Te esclavizan a la religiosidad. Los fariseos del siglo I, hermanos, seguían una tradición oral que se interpretaba y luego la aplicaban según ellos, según sus estudiosos, sus rabinos, basada en la ley de Moisés, pero se transmitía por maestros y ancianos. Alrededor del año 200 después de Cristo, Rabí Judá Nashi compiló la Mishnah Yadayim, que documenta prácticas como el lavado ritual de manos, reflejando que estas tradiciones, a pesar de que se compilaron 200 años después de Cristo, ya estas tradiciones existían. Por eso se recopilaron y se pusieron en la Mishnah, lo cual era un libro de enseñanzas rabínicas que todo judío seguía. Entonces nosotros podemos ver de que esto era algo que era típico de los judíos, de los fariseos, de los que verdaderamente querían agradar la ley con sus obras, pero por dentro estaban muertos. Ahora bien, ¿cuál es el tema aquí? Bueno, hermanos, nosotros sabemos que los fariseos apelaban a la ley de purificación y lavado, específicamente, si usted quiere corroborarlo, en Levítico del capítulo 11 al 15, donde se establecen las normas de lavamiento de purificación en diversos casos, como los alimentos, las impurezas corporales y los utensilios. Esto es interesante porque, si bien Dios en su ley mandó a purificar o a lavar ciertas cosas, de ahí es donde sale la palabra bautismo, ¿no? Que es sumergir. Aunque la ley de Moisés sí ordenaba este tipo de rituales sacerdotales, de lavarse las manos y los pies antes de ministrar en el templo, estas instrucciones solamente eran exclusivas para ellos, pero nunca se habían mandado para el pueblo. Pero los fariseos, por querer agradar a Dios, por medio de su religiosidad, decían: no. Esas son cosas bien santas. Esas también aplican para nosotros. Y nosotros las vamos a enseñar al pueblo. Pero ciertamente eso no es así. Los fariseos tomaron esas normas, hermanos, y las aplicaron a todos, obligando a la gente a lavarse las manos antes de comer pan, algo que no estaba en la ley. Así confundían a las personas. ¿Por qué? Porque exigían cosas que solo eran para los sacerdotes del templo y las presentaban a los judíos como algo obligatorio. Por esta razón, al imponer rituales como el lavado de manos antes de comer pan, los fariseos no solo, hermanos, distorsionaban la ley, sino que también ponían cargas pesadas sobre las personas, exigiendo obedecer tradiciones que Dios nunca había mandado, mientras ellos no la cumplían, pero sí querían imponérselo a los demás. Por este motivo no me sorprende que el Señor Jesús le dice en Mateo capítulo 23, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con su dedo quieren moverlas. Eso eran los fariseos. Eso eran los religiosos. Estaba una vez hablando con un grupo de personas recientemente
Y en una de esas estaban en un debate, que si esto, que si aquello, y de momento estaban hablando que si la mujer podía maquillarse o no. Y uno decía que sí, y el otro decía que no, y en una de esas el que dijo que sí, dice, no, es que a mí me gusta que mi mujer se maquille, y el otro allá le dijo, no, tú no eres cristiano y ni tienes el Espíritu Santo, porque ¿cómo es posible que tu mujer se pueda maquillar y que esto y que...? Yo me quedé así y dije, wow. Yo tuve que saltar, entrometerme y decirle, hermano, cuidado que se te va a caer la sala. Ya sabemos muchos. Estamos como los fariseos. Y no solamente en ese aspecto, puede ponerlo en cualquier otro aspecto, hermano. Su forma de vivir, su forma de vestir. Sí, sabemos que los cristianos deben vestir de manera pudorosa, ¿cierto? Sabemos que debemos de transmitir santidad en nuestra manera de vivir. Pero ya cuando llegamos a un extremo, al punto de decirle a alguien que tú no eres cristiano y que no tienes el Espíritu Santo, ahí tienes un problema. En el verso 4 el texto dice, porque Dios mandó diciendo, este es el Señor Jesús hablando, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí claramente, hermanos, el Señor Jesús apela a una cita del Decálogo, a los 10 mandamientos, específicamente al 5º mandamiento. En el verso 5 y 6 sigue diciendo, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los fariseos, hermanos, le permitían a las personas no honrar a sus padres usando tradiciones como el corbán. Es decir, llevaban su ofrenda para ponerla en el arca de las ofrendas, pero le decían a las demás personas, ¿saben qué? Yo no voy a dar porque tengo que darle esto a Dios. Mamá, ¿sabes qué? Lo que te toca, con lo que te puedo ayudar, porque es para Dios. Pero mentira, ellos se llenaban los bolsillos de dinero para sus propios deleites. Flavio Josefo narra muchas veces muchos sucesos que sucedieron en el templo de Jerusalén, de supuestamente fariseos creyentes en Dios, donde extorsionaban a las personas, engañaban a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, históricamente esto es cierto, pero ellos no, ellos cogían y le decían a las personas, miren, ¿saben qué? Mamá, papá, esto que yo te tengo que dar, lo voy a dar a Dios. Pero mentira, se lo gastaban en sus deleites, en sus placeres. Entonces ellos permitían y enseñaban que las personas no honraran a sus padres usando estas tradiciones, inventando normas que evadían responsabilidades familiares y desobedecían lo que Dios mandaba, de hecho, lo cual tenía consecuencias graves. Si una persona en el Antiguo Testamento no honraba a su padre o a su madre, esa persona tenía que morir. Tenía que morir. Por eso la Torá y los profetas enseñaban, hermanos, que lo que importa es la obediencia interna y el respeto al corazón de la ley, y no solo cumplir aquellos ritos externos. De manera que el Señor Jesús en Mateo 23 deja claro que no se trata, en aquel tiempo, no se trataba de eliminar las tradiciones, sino de cumplir lo que Dios mandaba sin descuidar lo esencial. ¿Cuál era lo esencial? La justicia, la misericordia y la fe. De la misma manera, la verdadera pureza, cumpliendo estas cosas, comenzaba en el corazón. Comenzaba en el corazón, no solo en lo externo. Luego dice los versos del 7 al 9, hipócritas. Hoy en día le dices a una persona hipócrita y cuidado, te crucifican, como dice el pastor, amaneces ahí en el Walmart colgado. Pero Jesús en aquel tiempo era algo común entre ellos. Hipócrita significa teatrero, una persona que imitaba hacer algo que no era. Jesús le dice, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos pasajes, hermanos, aquí el Señor Jesús vemos que apela o cita a Isaías 29:13 para mostrar que la hipocresía de los fariseos ya existía en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Ahora, en el contexto que estamos hablando cultural es acerca de los judíos, pero ciertamente la hipocresía no solamente es de ellos, es de todos nosotros, hermanos. Y demos gracias a Dios que antes de ser creyentes, nosotros también éramos así. Yo recuerdo que antes de ser cristiano yo quería, que no voy a decir malas palabras. Llevaba hace como 15 años atrás, cuando iba a la iglesia en Cuba.
Y en una de esas me ponía a conversar y no, me entraba por aquí, se me salía por acá. Y ya después, como a los 5 minutos era... ¿Pero por qué? Porque a veces uno tiene eso de querer aparentar algo que... Pero verdaderamente cuando no hay una limpieza en el corazón, de nada sirve. De nada sirve. Pero aquí el Señor Jesús los está comparando con el pueblo de Israel. De que esa misma hipocresía ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Qué nosotros podemos aprender hasta aquí, hasta estos textos, hasta estos versículos? Bueno, la apariencia en realidad no basta, hermanos. La apariencia en realidad no basta. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos cantar, pero si nuestro corazón no está alineado con Dios, de nada sirven nuestras obras, en realidad son vacías. De nada sirve. Por eso nosotros debemos revisar nuestras motivaciones. ¿Cuál es tu motivación? Yo todos los días me pregunto a mí mismo, ¿cuál es tu motivación? A pesar de que estés pasando por esto o estés pasando por aquello, ¿cuál es tu motivación? ¿Es ir a ver al pastor? Sí, a mí me gusta ver al pastor, me gusta ver a Memphis, los hermanos, pero en realidad esa no es mi motivación para venir. Mi motivación es Dios, porque yo sé que Él me salvó. Ahora, la bendición de esa motivación es que voy a venir a la iglesia, voy a compartir con mis hermanos. Y no solamente los domingos, cualquier día de la semana. Pero debemos revisar nuestras motivaciones, hermanos. Debemos ponernos a pensar si en realidad nos gusta cumplir las tradiciones. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Lo hago para agradar a Dios o para parecer un piadoso delante de las personas? Porque eso es lo que los fariseos pensaban. La verdadera adoración, hermanos, comienza en el corazón, obedeciendo la palabra de Dios y mostrando amor, justicia y misericordia en nuestras acciones diarias. Debe ser una vida constante, diaria. No quiero decir que es perfecta, porque ni yo tengo una vida perfecta, pero de lunes a lunes, al menos algunos de esos aspectos debemos mostrar. Debemos mostrar. Por eso no debemos poner reglas propias por encima de lo que Dios manda, hermanos. Muchas veces nosotros queremos, hay una palabra, como que queremos siempre se me olvidan las palabras. Como que nosotros nos esforzamos mucho, por así decirlo. Y queremos, no, esto yo lo tengo que hacer, hay que hacer. Pero ciertamente sí, el esfuerzo vale, pero muchas veces nos enfocamos en cosas que en realidad Dios no nos manda que nos estemos esforzando ahí. Cada cosa tiene su lugar. Debemos esforzarnos en cosas donde Dios sí nos manda hacerlo. Pero los fariseos, por ejemplo, ellos se querían esforzar en cosas que en realidad Dios les estaba diciendo que no lo hicieran. ¿En qué? En cumplir la ley. ¿Quién iba a cumplir la ley? Hoy en día muchas personas se esfuerzan porque quieren cumplir con todo. Pero en realidad a veces Dios le puede decir, pero ¿y tu casa cómo está? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tu hijo? Y nos esforzamos para venir a la iglesia. Estoy generalizando, hermanos. Estoy generalizando, no se asusten. Pero ciertamente pasa así en las iglesias. Pasa así en las iglesias. Verso del 10 al 11. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, una pregunta, ¿por qué lo que entra no contamina? ¿Por qué? Estamos como el hombre al principio en la historia, ¿verdad? En la ilustración. No, en realidad los alimentos no eran lo que contaminaban. Tú tienes un problema que es interno. Tu problema es interno, como le dijo el doctor. Entonces, ¿por qué lo que entra no contamina, sino más bien lo que sale del corazón? ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque en el corazón, hermanos, es donde mora el pecado, habita el pecado y se aloja el pecado. Es por eso que es importante la palabra de Dios. Por eso el problema de todo ser humano no es un problema mental, aunque sí, ciertamente, biológicamente las personas pueden nacer con problemas mentales, problemas físicos, pero en realidad todo el problema de cualquier ser humano es en el corazón. Es en el corazón, hermanos, porque ahí habita el pecado, se aloja el pecado y es donde mora el pecado. Esa es la casita del pecado. La mente recibe información, hermanos, pero no cambia el corazón por sí sola. Usted puede recibir información, a alguien le puede usted compartir algo, pero si la información solamente se queda ahí y no la baja al corazón, de nada sirvió. De nada sirvió. No va a haber un efecto transformador en la vida de la persona.
Podemos adquirir mucho conocimiento, pero si la palabra que está aquí solamente la retenemos aquí y no baja al corazón, no sirve absolutamente para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que el corazón es quien dirige la vida y se refleja. Lo que nosotros tenemos ahí se va a reflejar en lo externo. En cómo vivimos, en cómo hablamos, en cómo nos relacionamos. Pero de nada nos sirve que el conocimiento, la palabra de Dios se quede en nuestra mente. Por esta razón el Señor Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que sale de la boca, sino lo que sale, mostrando que el verdadero problema está ahí, en el corazón, donde nacen los pensamientos, donde nacen las palabras, las acciones, donde está o radica la voluntad del ser humano. La voluntad del ser humano. Por eso la mente puede influir, hermanos, pero si el corazón no cambia, ciertamente la mente no le va a dar el fruto que necesita. Es el corazón lo que va a dar el fruto. Por eso Jesús en la parábola del sembrador utiliza ¿qué? ¿La mente? No, utiliza el corazón como la tierra, porque es ahí donde radica la voluntad de la persona. Versos del 12 al 14, dice así lo siguiente. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí, hermanos, claramente nosotros vemos que los fariseos se ofendieron fácilmente porque Jesús criticó sus tradiciones y su hipocresía, lo que los llevó a sus discípulos a preocuparse por su reacción. Póngase a hablar con una persona religiosa y dígale que lo que esa persona hace está mal para que usted vea si no lo crucifica. Hasta anticristo le llaman a usted. ¿Por qué? Porque son igual que los fariseos. Su religiosidad no le permite indagar, entender, razonar sobre verdaderamente lo que Dios determina y lo que Dios demanda de la persona, que es obediencia por medio de su palabra. Pero no, muchas personas tú le dices, no, mira, esto que tú estás, cuidado. Como dicen en Cuba, amaneces con hormiga en la boca el otro día. Esto nos muestra, hermano, que muchas veces la verdad duele. La verdad duele, especialmente cuando alguien cuestiona prácticas que son pecaminosas. Cuando Jesús cuestionaba las prácticas de los fariseos, Jesús no tenía pelo en la lengua, Jesús se lo decía, Y claro, la gente se ofendía. Pero esas prácticas ellos la valoraban demasiado. Ellos amaban vivir esa santidad externa, evidenciando que quienes actúan así religiosamente son plantas que no fueron sembradas por Dios. La semilla del evangelio ciertamente no está en ese corazón. Por eso usted ve personas que llevan años y años dentro de la iglesia y un tiempo después hacen así, me perdí y no te veo más. No sé ni quién tú eres, me olvidé tu número de teléfono. Y está bien, pero ciertamente en realidad lo que da a entender es que esas personas nunca fueron plantadas por Dios. Nunca fueron plantadas por Dios. Ahora, que Dios le conceda arrepentimiento, gloria a Dios. Y sí, y eso esperamos. Pero no, nunca fueron creyentes. En realidad nunca no fueron. ¿Por qué? Porque fueron como los fariseos, no fueron plantados por Dios. Los sistemas religiosos o enseñanzas humanas que se anteponen ante la palabra de Dios, hermanos, ciertamente no perduran. Tú puedes ir a la iglesia y tú puedes a lo mejor ir para sentirte bien. Pero si tú solamente vas para dejarte guiar por lo que alguien más te enseña y no por lo que la palabra de Dios verdaderamente dice, tarde o temprano te vas a ir. Tarde o temprano te van a cortar. Te van a cortar y eso es lo que Dios dice aquí. Las tradiciones sí son buenas, lo que nosotros entendemos, platicamos, los puntos de vista, que si alguien piensa esto, que eso está bien, pero es la palabra, hermano. La palabra es lo que nos va a mantener ahí, plantados junto con Dios. Versos del 15 al 20. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros aún sois sin entendimiento? Es decir, aquí los discípulos claramente no habían entendido lo que Jesús había querido decir. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Es decir, la comida, los alimentos. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. A lo mejor podrás contraer un poco de microbio, y entre paréntesis, aquí estamos a favor de la higiene, ¿ok? Sí, lávense las manos cuando vayamos a comer, eso está bien. Pero no quiera coger eso para decirle que si no se lava las manos, usted es un falso creyente. No, porque eso es lo que los fariseos aquí estaban diciendo. Y Jesús, gracias a Dios que Jesús es bien claro y lo explica al final, y lo aclara. Dice, no, el comer con las manos sin lavar, eso no es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque un día nosotros no vamos a morir y el cuerpo se va a quedar ahí. Pero cuando se caiga este revestimiento de carne que nosotros tenemos, va a quedar verdaderamente la esencia de lo que nosotros somos. De lo que nosotros somos. Y esa esencia es lo que va a compadecer delante de Dios en el momento en que cada uno de nosotros muramos. También esto nos muestra, hermanos, que los discípulos no comprendían completamente la enseñanza de Jesús sobre la pureza, lo que nos recuerda que la verdad espiritual necesita explicación y discernimiento. Cualquier enseñanza en la Escritura, para que uno la pueda entender, necesita alguien que le explique correctamente y discernimiento espiritual. Ahora la pregunta es, ¿ha orado usted para pedir discernimiento y sabiduría? ¿Para poder entender cualquier cuestión que hay dentro de la Biblia? Porque ciertamente pasamos por problemas y por situaciones difíciles, pero a veces nosotros queremos que baje un ángel, pero ciertamente Dios tiene su palabra y nos dice, hey, ¿me has pedido? ¿Me has orado? ¿Me has preguntado si verdaderamente qué creo yo acerca del asunto? ¿Te has metido en mi palabra? Eso es lo que nosotros a veces nos deberíamos preguntar, hermanos. Deberíamos preguntarnos eso. Jesús aquí vemos que explica que lo que entra en realidad no es lo que contamina espiritualmente. ¿Por qué? Porque es materia física. Es los alimentos que consumimos, que es lo que termina en el cuerpo. Más bien de lo que sale de la boca es lo que refleja lo que hay en el corazón. Ya sea pensamientos, deseos o actitudes. Si tenemos pensamientos pecaminosos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a reflejar. Si tenemos actitudes groseras o malas, eso es lo que vamos a reflejar. Si tenemos deseos pecaminosos, pensamientos o incluso palabras, eso es lo que se va a reflejar. Cualquier cosa que usted haga, eso se va a reflejar. Alguien una vez me dijo, no recuerdo quién, a mí me han dicho, yo hablé con una persona, y esa persona me dijo, yo le pregunté, no te sientes bien hoy. Esta persona me dijo, ¿sabes qué? A mí cada rato me dicen que a mí mi corazón se me refleja en el rostro. Y eso es cierto. Nosotros podemos aparentar, hermanos, lo que sea, pero ciertamente el corazón va a reflejar tu manera de vivir y se va a manifestar lo que tienes allá adentro. Por esta razón Jesús, hermanos, enumera los ejemplos claros del pecado que nacen del corazón, los malos pensamientos. Aquí todos nosotros hemos tenido malos pensamientos. Gracias a Dios a lo mejor no hemos sido homicidas porque hemos quitado o mandado a dormir, por decirlo así, a alguien físicamente, pero dentro del corazón, hermanos, comienza en realidad el homicidio. Un asesino cuando mata a alguien, ahí viene ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? No sucede porque la persona lo vio simplemente, no, es porque tiene un pensamiento ahí adentro que fue maquinando hasta que ¡pum! Eso se manifestó externamente. Porque es de ahí donde sale. Los adulterios también. Las personas que están casadas, que ven pornografía, que tienen relaciones ilícitas con otras personas, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale? De ahí sale. De ahí es donde sale. Los hurtos, las personas que roban. En los trabajos, una vez alguien me dijo de que en mi trabajo antes las personas se robaban las herramientas. ¿Por qué? Porque no querían comprar. Y eso es un ejemplo de muchos. Lo mismo pasa dentro de las iglesias. ¿Cuántos pastores de la prosperidad no les roban el dinero a las personas y le dicen, tú tienes que aquí plantar para el Señor, para que el Señor te bendiga con un carro, con lo que sea? Sí, de esa manera roban. La única diferencia es de que ellos roban de manera, ¿cómo se dice? Desapercibida. La gente no se da cuenta. Pero eso es robar también. Los falsos testimonios, las mentiras. ¿Cuántas veces aquí nosotros no nos hemos topado con personas que andan con el mitote? La gente hablando por ahí, no, porque fulano esto, porque fulano aquello, y empiezan a crear una bola de nieve. Cuando vienes a ver, ya te tienen quemado, como dicen por ahí. Esos son los falsos testimonios.
Y lo triste es que sucede entre los propios hermanos. Pero damos gloria a Dios de que nosotros, como dice Pablo en Gálatas, ustedes que son más espirituales, a esos trátenlo con mansedumbre. Damos gloria a Dios de que muchos de nosotros no dejamos guiar por eso, ¿verdad? Y luego tienen las blasfemias en contra de Dios, maldicen a Dios algunas personas. Es triste. Así que la verdadera pureza, hermanos, depende de un corazón transformado, no de rituales externos. Por eso la tradición de lavarse las manos antes de comer no cambia el corazón. Y esto en realidad aplica a cualquier práctica o rito ceremonial que pueda haber. Cualquiera, de cualquier denominación, de cualquier religión, cualquier tipo de etnia, cualquier tipo de persona. Cualquiera. Usted puede hacer cualquier tipo de práctica o ritual, que eso usted no lo va a ayudar. Si usted no se deja lavar por, mire, la palabra. La palabra. Para concluir voy a terminar con 3 puntos prácticos. Muy sencillos. Muy sencillos. Número 1, hermanos, debemos cuidar lo que pensamos, decimos y hacemos. Debemos cuidar lo que pensamos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque todo eso en realidad refleja lo que hay en el corazón. Y miren, y no estoy hablando, hermanos, y hablo de manera general, no es sí, porque como cubano uno habla así. Miren, nosotros no estamos hablando de cuando alguien comete un error y le llamamos la atención, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando tú crees que esa persona haya cometido un error y tú te sientas más espiritual, entonces la manera en que tú actúas y vas a ir a hablar con esa persona te va a hacer sentir superior. Y eso no es así. No es así, hermano. Dice Pablo, el que diga que esté firme, mire que no caiga. A lo mejor mañana esa persona puede estar ahí, pero a lo mejor mañana usted puede estar ahí también, esa persona puede estar acá. Entonces debemos cuidar lo que pensamos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque todo eso se refleja en el corazón. De hecho, si una persona cristiana actúa de esa manera, en realidad lo que está dando a entender es que su corazón no está alineado con Dios. Porque podemos cometer errores. Todos aquí cometemos errores. Pero eso no significa que porque nosotros no cometemos errores, no somos lo suficientemente humildes como para reconocer que hemos fallado. Y le podemos pedir perdón a otra persona. Pero debemos cuidar lo que pensamos, decimos y hacemos. Punto número 2. Hay que dejar, hermanos, que la palabra de Dios transforme nuestro corazón, nuestro interior. No podemos nosotros andar confiando en rituales y ceremonias por ahí porque eso no te va a transformar. Eso no te va a ayudar a crecer espiritualmente. Eso no te va a ayudar a madurar. Eso no te va a ayudar a conocer más de Dios. A ti lo que te va a ayudar a conocer más de Dios es la palabra. Es la palabra. Lo que va a santificar es la palabra. Lo que te va a ayudar en los momentos cuando tú tengas un problema va a ser la palabra. No voy a ser yo, te puedo aconsejar, pero en realidad ciertamente la palabra de Dios es la que te va a ayudar. Es la que te va a fortalecer. Entonces debemos dejar que la palabra de Dios transforme nuestro interior. Punto número 3 y final. Hay que revisar nuestro corazón a diario, hermanos. Hay que revisar nuestro corazón a diario. Debemos asegurarnos de que nuestras acciones y nuestras palabras nazcan de la obediencia y del amor que tenemos hacia Dios. Yo todos los días de la semana, todos los días, yo trato de examinar aquellas cosas que verdaderamente yo sé que tengo que cambiar. Porque, oye, yo no lo niego, soy un pecador en proceso, ¿cierto? Soy un pecador en proceso. Y a mí no me da pena decirlo. Yo no quiero aparentar el hecho de que yo me pare aquí porque Dios nos haya dado al pastor o a Memphis o a mí, que nos haya dado la posibilidad de enseñar la palabra. Yo no quiero decir porque enseñe la palabra yo sea perfecto. No, para nada. Yo tengo mis luchas y luchas bien duras, como la tiene cualquier otra persona, hermanos. Pero debemos revisar nuestro corazón a diario. Yo reviso mi corazón a diario y trato de poner en práctica lo que Dios me enseña en su palabra. ¿Por qué? Porque esa manera es la única manera que yo voy a transmitir o voy a demostrar verdaderamente lo que hay en mi corazón. Lo que hay en mi corazón. Así que, si son tan amables, vamos a inclinar nuestros rostros y meditemos en esto que acabamos de estudiar hoy, pero es muy importante que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor porque a veces nosotros podemos andar desviados. Padre, te damos gracias. Gracias porque ciertamente tu palabra es la que nos redarguye, Señor. No somos perfectos para nada. El único perfecto que hay
que fue, que es y que será nuestro Señor Jesucristo, plenamente hombre, plenamente divino. Te damos gracias, Padre, por su vida. Gracias porque verdaderamente en tu palabra podemos encontrar el gozo y la paz y el descanso para nuestras almas. Oramos para que sigas obrando en nosotros, Señor, y oramos también para que obres en aquellos que han escuchado este mensaje. Oramos por aquellos que no han podido venir, que están enfermos o están pasando por alguna situación, Señor, física o difícil. Bendice sus vidas, Señor, como has hecho en cada uno de nosotros, y guíalos a tu verdad cada día. Nosotros sabemos que tú eres quien permanece, Señor, cuidando tu iglesia, y sabemos también por tu palabra que tú no vas a dejar que nada prevalezca contra ella. Pero oramos, Señor, oramos para que nos siga fortaleciendo y poder llevar a cabo tu voluntad, tu propósito, no solamente en nuestras vidas personales, sino también aquí en la iglesia, local o en cualquier área, en el trabajo donde nosotros estemos. Oramos para que nos sigas guiando y cuidando, Señor, porque ciertamente si nos apartamos de ti, aunque sé que seamos salvos, nosotros podemos empezar a vivir una vida que no es de tu agrado, Padre. Para la gloria de tu nombre oramos en Cristo Jesús, a quien damos toda la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Amén.